Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Buenas, Habiendo pasado un límite de 5 minutos, la idea es comenzar. Un saludo a todos los que están conectados, que han sido puntuales. Ya tenemos más de 90 inscritos, pero bueno, a veces la gente se demora un poquito porque a esta hora capaz que alguno está llegando todavía a la casa y es entendible, digamos, las demoras. Eh, Muchos de ustedes seguramente ya han participado en otras oportunidades en lo que es la Escuela de Ciudadanía. Esta debe ser la cuarta edición de este emprendimiento, que la idea es eh, generar un espacio de capacitación en Uruguay para los cristianos que actúan en cuestiones públicas o de gobierno, o los que quieren actuar, o aquellos que quieren ser ciudadanos conscientes y entender la realidad de lo que pasa en la actividad pública, y a partir de estas instancias de capacitación, bueno, entender un poquito más, no solamente lo que pasa en el Estado uruguayo, lo que pasa en las políticas públicas, las diferencias que hay entre lo que pasa en el Poder Ejecutivo, conocido como ministerios, Presidencia de la República, o lo que pasa en el Poder Legislativo, con las noticias que tenemos muchas veces de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, lo que pasa en los demás entes del Estado, que son los entes autónomos o servicios descentralizados, en ese Estado tan grande que a veces se mete en nuestra vida y no sabemos cómo ni por qué, y muchas veces no sabemos cómo frenar esa intromisión. Entonces la idea un poco es entender cómo funciona el Estado, entender cómo funcionan todos los fenómenos de políticas públicas, capacitarnos y tener, digamos, una ciudadanía consciente. Esto lo empezamos ya hace varios años, con muchos amigos. Está Aldo por ahí, que es uno de los pioneros, me acuerdo, que nos acompañó. Está Rodolfo. Bueno, hay algunas caras que no veo porque están las cámaras apagadas, pero seguramente hay muchos amigos que estuvieron en todas las instancias de capacitación. Empezamos hace varios años, primero con sesiones presenciales. Hicimos 2 años de sesiones presenciales, después pasamos a la virtualidad con el tema de la pandemia, y ahora en esta instancia la idea es hacerlo híbrido, con estas 3 sesiones que están planteadas en forma virtual, y después con 2 sesiones presenciales que van a ser los días 27 y 28 de agosto, en Montevideo. Capaz que todos no pueden todos llegar, o sea, mucha gente del interior me dijo que es difícil ir entre semana a Montevideo para estas actividades, pero bueno, va a haber 2 actividades presenciales en Montevideo. Ya iremos informando por el grupo y por aquí estas sesiones, que además van a tener la presencia de un experto en estos temas de cosmovisión cristiana para la política del gobierno, que es Mark Belay, que es un americano que hace años fundó el Concilio Global de Naciones. Ha escrito muchos libros y ha abierto, digamos, el Concilio Global como centro de capacitación cristiana para la vida pública en por lo menos 4 continentes. Está presente en América, en Europa, en África y en Asia. Y bueno, él va a estar en Montevideo, ya les digo, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, una actividad que haremos allí perdón, miércoles, me rectifico, este, miércoles, lo voy a decir bien para no equivocarme, eh, miércoles 26 y jueves 27 de agosto, sí, dije bien, en Montevideo va a haber estas sesiones presenciales, que están todos invitados allí en el Centro Cristiano de Córdoba, en la Avenida Rivera, casi Joaquín de Saltaray. Pero bueno, hoy empezamos con las sesiones virtuales. Van a participar varias personas en este ciclo. En este primer módulo de 3 conferencias, va a estar participando hoy con nosotros, bueno, un amigo, mi hermano, que es Gabriel Cuna. Él es especialista en políticas públicas, en gestión social y en desarrollo de programas dirigidos a personas con alta vulnerabilidad. Eso lo llevó en el periodo pasado a trabajar entre el 2020 y el 2025 en el Ministerio de Desarrollo Social, justamente como director del programa de personas sin hogar. Era uno de los que se encargaba justamente de la situación de las personas en situación de calle,
que es un gran problema en todo el país, pero fundamentalmente en Montevideo. Hizo un gran trabajo desde esa dirección, esos trabajos silenciosos que poco se ven, pero que tienen un muy gran resultado. Él es un hermano en Cristo, concurre fielmente a la iglesia, yo a veces lo veo, incluso puedo dar fe de ello. Este, y para este periodo, 2025-2030, fue electo edil departamental de Montevideo, también fue electo como diputado suplente, pero optó por ejercer la banca de edil allí en la Junta Departamental de Montevideo, donde está cumpliendo el rol como legislador departamental. La importancia de la charla de hoy es, bueno, hablar con alguien que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Desarrollo Social y en este programa que llevó adelante con tanto éxito, y poder entender que la política a veces es mucho más que ser candidato a algo, sino que a veces tiene que ver con la gestión en el Poder Ejecutivo. Teniendo oportunidades en el gobierno podemos estar allí y podemos brillar con nuestra luz, como nos dice el Evangelio, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Así que eh, para mí es un placer presentar a Gabriel, entender también qué es la gestión, las presiones que tiene. A veces yo tuve en los dos lados, tuve en la agenda legislativa, que sé que es muy tranquila, muy suave, muy pausada, de mucha discusión, de mucho debate y a veces poco resultado. Este, y también estuve en la agenda ejecutiva, que es a todo ritmo, a todo trapo y no tiene sábado, domingo, vacaciones, no hay nada. Hay que estar siempre al firme, al pie del cañón. Así que bueno, para que nos cuente su experiencia, para aprender un poco más. Después vamos a tener un tiempo, después que él haga la presentación, un tiempo para que podamos hacer preguntas y nos saquemos dudas sobre lo que va a plantear hoy. Así que para mí es un honor hoy entonces presentar al amigo Gabriel Cuna. Adelante, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Primero que nada, gracias a vos y a Aldo y a todo el equipo por propiciar este tipo de instancias, que a mí me parece que son súper necesarias, y que deberían ir multiplicándose en el tiempo, porque sin duda que se nos vienen tremendos desafíos para lo que hay para adelante. También gracias a todos los que destinan un rato de su tiempo como para sumarse, que me parece súper valioso y súper importante que se esté yendo con esa lógica y esa cultura. Bueno, a mí me toca dar este primer taller. La verdad, cuando Aldo me contaba un poco en profundidad cuál era la intención y demás, yo me ponía a pensar, bueno, primero a ver si hay algo interesante que tenga para decir, que es importante cuando uno se encuentra con tanta gente, y ahora que estuve viendo quienes se han sumado, mucha gente querida y conocida, a la que aprovecho para mandarle un abrazo. Uno se cuestiona, a ver, bueno, a veces lo vertiginoso del día a día de esta actividad hace que nos preguntemos a ver qué tan interesante o cómo podemos sistematizar para poder transmitir algo de la experiencia y de lo que hemos vivido en estos años. Así que nada, fue un lindo trabajo de repasar primero lo que ha sido mis vivencias personales, pero sobre todo también lo que fue estar 5 años en el gobierno en un lugar donde me tocó estar, que yo no sabía, pero durante toda la vida me había preparado para estar ahí. Y que creo que eso varios, cuando vayamos profundizando en la charla y con las experiencias personales que cada uno tiene en relación a su llamado y a sus convicciones, seguramente se sientan identificados. Pero voy a compartir pantalla, puede ser, para, a ver, coméntenme si se ve bien. Creo que sí, se ve ahí. ¿Ven o no? Sí, se ve bien. Se ve bien, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, bien. Cuando el nombre de- del taller que me pasó Aldo me pareció interesante, las políticas públicas con fundamento cristiano, que es ese, eso que nosotros nos tenemos que plantear no solamente en la política pública, sino en nuestra forma de vida y en lo que hacemos estando en el lugar donde nos toque, ya sea en este caso
ocupando algún lugar de responsabilidad, pero seguramente en la tarea diaria y cotidiana que hagamos todos nosotros, es importante tener claro y hacernos algunas preguntas acerca de si estamos haciendo lo correcto y si estamos actuando siempre en base a nuestras convicciones y aquello que hemos aprendido con los años y que ha guiado nuestra vida. Y ahí yo lo primero que pensaba, bueno, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, ¿no? Lo primero cuando hablamos de estar en política, y que es un tema bastante, como que está a la moda hablar de los cristianos en política por experiencias que hemos visto en otras partes del mundo, en Brasil, como se habla siempre de la bancada evangélica, en Argentina que han ido tomando tanta posición. Bueno, ahora Trump ha hablado también de los cristianos en política. Y yo creo que hay algunas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer en lo personal. Y la primera es, ¿estamos preparados para participar en política? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se necesita para estar y participar en política? Porque no alcanza solo con buenas intenciones y con decir, bueno, yo soy más bueno que los otros, o los cristianos parece que a veces somos la reserva moral que tiene la sociedad y por eso está justificado que estemos en lugares de decisión y conquistando el poder. Y ahí yo creo que hay tres cosas que son fundamentales. Primero, la convicción. Nosotros tenemos que estar siempre muy firmes, y con la seguridad sobre lo que nosotros pensamos, sentimos y creemos. Y sobre todo esto es, desde antes de involucrarnos, tener firmeza en cuáles son los límites que no estamos dispuestos a cruzar. Porque la actividad política abre muchas puertas y te da muchas oportunidades. Nosotros tenemos la responsabilidad, previo a involucrarnos o previo a poder asumir cualquier rol de poder o de autoridad, es establecer claramente cuáles son esos límites que queremos, que no estamos dispuestos a cruzar, porque si no, nos pasa que nos convertimos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Lo segundo, que es una cosa que me parece que este tipo de instancias ayudan muchísimo a eso, es a la preparación. Tenemos que estudiar, tenemos que entender el sistema, tenemos que conocer cómo funciona. No vamos a pensar que nosotros vamos a ir a transformar todo, sino que nosotros necesitamos entender las reglas del juego y este tipo de instancias creo que son importantes para eso, para que cuando entremos a la cancha sepamos cuáles son las condiciones y el alcance de lo que podemos hacer y de lo que no. Y por último, entender que lo nuestro tiene que ser siempre el servicio y no la conquista del poder por el poder. Nosotros cuando asumimos una responsabilidad tenemos que tener muy claro eh, qué es lo que queremos hacer con eso y qué es lo que tiene que mover y motivarnos a nosotros todos los días. Y lo que tiene que motivarnos todos los días, entiendo yo, es el entender que estamos participando de la construcción del bien común y no de la acumulación de un cierto poder que a veces con algunos mensajes que, que escuchamos diariamente, parece que los cristianos tenemos como una postura un poco mesiánica y parece que nosotros podemos hacer todo, ¿no? Y bueno, hay que prepararse y entender bien qué es lo que vamos a hacer cuando servimos en cualquier lugar y en la política puntualmente, porque el alcance que tienen nuestras decisiones es muy, muy grande. Ahí en esa línea, yo siempre he reflexionado y seguramente ahora cuando lo comente no voy a ser muy original en la reflexión, pero por supuesto que quiero tener alguna referencia bíblica acerca de lo que hacemos y nosotros como cristianos debemos hacer en esta actividad. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención desde muy joven la vida de Daniel y de sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estando en cautiverio ellos tomaron ciertas decisiones y después lo pueden leer y seguramente todos ustedes ya sepan acerca de esta historia, donde ellos, teniendo acceso a todo lo que el rey les podía dar, ellos decidieron aislarse, no aislarse de lo bueno y decidieron tomar una postura de yo no me voy a contaminar, no voy a perder mi identidad. Se formaron
y terminaron siendo encontrados 10 veces mejor que todos los otros jóvenes que estaban en la misma situación que ellos. Y más allá que esta es yo no quiero ahondar en esta historia, sino simplemente hacer una referencia que a mí me ayuda a sacar una conclusión. Y ayer cuando estoy en el interior y estaba con un amigo en viaje este, para acá, para Rivera, que es donde estamos cerca seguramente de Gerardo, veníamos escuchando acerca de una entrevista que le hizo Marco Brunet a su hermano, Tiago Brunet, que es también un pastor muy importante en Brasil, y decía, cuando hablaba de las personas de influencia, que nosotros tenemos que llegar a tener corazón de sacerdote pero mente de rey. Y es un equilibrio difícil de tener, porque muchas veces a nosotros nos pasa o que somos demasiado buenos y nos lleva un puesto, o que cuando empezamos a encontrar un espacio de poder, nos empezamos a confundir y dejamos de tener el corazón correcto a la hora de hacer las cosas. Entonces, me parece que siempre tener algún espejo con el cual mirarnos y compararnos, y ahí las referencias bíblicas son por supuesto importantísimas, es importante para definir el accionar y los pasos que damos en cada día. Entonces, nuestras convicciones tienen que ser innegociables, pero las convicciones no son suficientes. Nosotros tenemos que entender que hay que formarse, hay que tener conocimiento y hay que poder estar en condiciones de competir con otros. Porque a ninguno de nosotros, los que nos involucramos en política, nos van a decir vos tenés tal lugar porque sos bueno y porque vas a la iglesia todos los domingos. Vamos a poder alcanzar lugares de autoridad en la medida de que demostremos que cuando estamos en esos lugares podemos hacer las cosas mucho mejor que las personas que nos rodean y indistintamente de que las convicciones que nos mueven a nosotros seguramente sean más puras que las de otros. O en algunos casos no también. Bueno, y acá esta es otra reflexión, ¿no? Que de vuelta, con esa lógica un poco mesiánica que a veces tenemos los cristianos, que parece que sentimos que nosotros venimos a salvar el mundo, que nosotros tenemos todas las respuestas y que como somos cristianos y estamos alineados con el corazón de Dios, tenemos que poder estar en los lugares de decisión porque somos más buenos que los otros. Bueno, a la política no entramos para cambiar el mundo, no entramos para salvar el mundo. Nosotros entramos para servir responsablemente en algunas partes concretas, en algunos espacios específicos y tenemos que poder ser buenos en eso que hacemos. Porque ahí hay, esta frase a mí me parece que la escuché también y me parece que es muy buena como para definir esto. Lo imposible dejémoselo a Dios. Nosotros ocupémonos de hacer lo que es posible. Y es posible estar en un lugar de autoridad y cambiar la realidad que nos rodea. Es posible hacerle a una persona la vida un poquito mejor. Yo una vuelta escuché una reflexión que me parece que encaja bastante bien en esto, y es que si nosotros pensamos en el mundo en su totalidad y pensamos en cambiar el mundo, es como una idea muy abrumadora, es muy difícil pensar que vamos a poder lograrlo. Pero sin embargo, si nos concentramos en una persona y a esa persona le damos las herramientas para cambiar su vida, a esa persona le cambiamos el mundo. Entonces, los cristianos creo que tenemos la responsabilidad no de cambiar el mundo, tenemos la responsabilidad de cambiar mundos, que son de las personas que nos rodean y las que están cerca nuestro y al alcance de nuestras decisiones. Pero bueno, en esa misma línea, por mensajes que creo que hemos escuchado todos a lo largo del tiempo y esta lógica que hablábamos de capaz que de algunas nuevas teologías o la actualización de algunas teologías, nos ha pasado que parece que los cristianos estamos más preocupados por conquistar, esa lógica de como somos hijos de Dios, podemos ir y conquistar todo, más que por construir la capacidad de hacer las cosas diferentes que nos rodean. Nos cuesta muchísimo como comunidad, como iglesia, nos cuesta muchísimo construir una cultura de formación, y no solo de formación a las personas que se están preparando sino también nos cuesta muchísimo el apoyo a aquellos que llegan y que están. A mí una de las cosas que me pasó, sinceramente, yo cuando llegué al Ministerio de Desarrollo Social, fue
porque se me abrieron las puertas. Yo no busqué ese lugar, no busqué ese espacio y como bien decía Gerardo, yo estuve durante el 2 de marzo del 2020, asumí mi responsabilidad siendo director de los programas para personas sin hogar, una dirección con alcance nacional, que ahora sobre el final de la presentación vamos a hablar un poco más en profundidad del alcance que tenía. Este, y era un lugar era un lugar de autoridad donde realmente alcanzábamos a miles de personas todos los días con las decisiones que tomábamos, pero fue muy difícil encontrar el apoyo de otros cristianos que estuviesen preparados para ingresar y llevar tareas adelante en esa dirección y en los distintos programas que nos tocaba ejecutar. Entonces, me parece que es una autocrítica que nos tenemos que hacer y que nos tiene que preocupar y ocupar muchísimo, y este tipo de instancias, como lo decía hace un rato, me parece que suman mucho hacia eso, de que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en tener cultura de formación y de apoyo a aquellos que llegan. Y en esto voy a detenerme un segundo más también en el apoyo. El apoyo a los cristianos que llegan y que vemos que tienen convicciones, indistintamente de si están en nuestro sector político, si están en nuestro partido político o no. Ahí nosotros tenemos que poder abrir la mente y estar dispuestos también a atravesar las fronteras partidarias que todos los que terminamos en política las terminamos teniendo. Esto un poco de lo de confundimos la identidad cristiana con capacidad política va de la mano con esto que les decía también, de que a veces porque somos hijos de Dios pensamos que podemos estar en todos los lugares y que Dios va a capacitar al que tiene que estar, y la verdad es que Dios te da la oportunidad de capacitarte antes, no va a esperar a que llegues para que te des una piña, no puedas estar en condiciones de llevar una responsabilidad adelante, quede pegado a vos y deje pegado a todos los cristianos porque asumiste una responsabilidad que no estabas en condiciones de asumir. Y por último, en esto, que me parece que también es una cosa que tenemos que tener muy presente cuando los cristianos nos involucramos en política, es, ojo, que no seamos cómplices de que los cristianos sean un botín político, porque ahí nosotros corremos todos los días el riesgo de convertirnos en el botín político de algunas personas que genuinamente salen a buscar votos y nos creemos que estamos siendo de influencia y en realidad lo que estamos haciendo es ser serviles al objetivo de alguien más. Eso es una responsabilidad que tenemos que tener todos, y también en esto de los cristianos en política hay que entender también que los que se tienen que meter en política son personas, no instituciones, ¿no? O por lo menos esa es mi postura muy personal, entiendo que algunos podrán estar de acuerdo y otros no. Yo creo que uno de los cuidados más grandes que tenemos que tener es que la iglesia no se tiene que meter en política, sino que son los cristianos los que tienen que estar en política. Porque cuando es una iglesia y es una institución que se mete en política, lo que termina pasando generalmente es lo opuesto. Es la política la que se mete adentro de la iglesia. Pero bueno, siguiendo con esto, que son algunas reflexiones más, que son las que he ido haciendo yo a lo largo de los años, me sueno como si fuese muy viejo, no soy tan viejo, tengo 38, pero a lo largo de los años todas estas son cosas que yo me he ido cuestionando y he ido pesando en mi corazón para tratar de definir cuál era mi camino. Y yo creo que otro problema que tenemos los cristianos es que nosotros sabemos decir en contra de lo que estamos, pero nos cuesta muchísimo decir a favor de qué estamos. Nosotros ya todos saben que estamos en contra del aborto, estamos en contra de las drogas, estamos en contra de la ideología de género, pero yo pregunto, ¿los cristianos a favor de qué estamos? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué respuestas que estamos dispuestos a impulsar? ¿Qué problemas sabemos que tiene el Estado y cómo pensamos que se pueden arreglar? Nos cuesta muchísimo salir, perdón, del lugar del somos los contra a posicionarnos en el lugar, somos los que estamos para construir esto. Nos imaginamos esta sociedad, nos imaginamos estos cambios, nos imaginamos esta forma de afrontar los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de seguridad, etcétera. Y bueno, esas son algunas reflexiones que me parece que cualquier persona, antes de efectivamente iniciar un camino en la política,
debería por lo menos tomarse un tiempo para estudiarlas y escudriñarlas en el corazón. Pero ahora ya voy directo a qué nos enseñó la experiencia de gestión en el MIDES. Como les decía, yo estuve desde el 2 yo además batí un récord que fui el único director de los programas para personas en situación de calle o de personas sin hogar, como terminó llamándose, que duró un periodo entero. Los anteriores directores, los que me antecedieron en el cargo, duraban un promedio de 2 años y medio, 3 años y terminaban yéndose. Bueno, yo ahí batí un récord. Me tocó asumir el 2 de marzo y el 13 ya estábamos en medio de la gestión de una pandemia. La verdad que fue desafiante y bastante duro, pero creo que logramos generar un sistema de atención y generar un cambio en la cultura de atención muy fuerte que ahora lo vamos a conversar un poco. ¿Qué es la sociedad civil? Y acá, bueno, vuelvo un segundo, que acá la frase esta está... las buenas políticas necesitan Estado, sociedad civil y capacidad de gestión. Yo pregunto, o seguramente muchos ya lo sepan, pero ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil es la comunidad organizada que indistintamente de estar o no adentro del Estado o conveniando con el Estado, tiene convicciones que los hacen trabajar todos los días por las necesidades y los problemas de los que los rodean. Nosotros, en la definición más estricta de sociedad civil, somos parte de eso. Las iglesias, los grupos amigos, a todos nosotros generalmente, o las iglesias sanas, tienen una motivación intrínseca de siempre estar tratando de ayudar a las personas que los rodean y generalmente haciendo algunas acciones alrededor de donde están para mejorar un poco la realidad que los rodea. Pero ahí yo cuando estuve trabajando en el MIDES, que ahora lo vamos a hablar en profundidad, una de las cosas que veía es que la iglesia tiene tareas que realiza que mejoran lo que los rodea. Nos metemos en la alimentación de las comunidades donde estamos. Muchísimos de nuestros hermanos en las iglesias tienen hogares donde tratan adicciones. Trabajamos con las familias, trabajamos de por sí con personas en situación de calle. ¿Qué nos falta? Nos falta el poder tener la institucionalidad, proyectos técnicos y poder tener la posibilidad de ofrecer gestión profesional que nos permita que todas estas cosas que hacemos puedan hacerse con recursos que salgan del Estado. Y ahora después vamos a hablar un poco de eso. La sociedad civil, en lo más estricto del concepto, logra tener territorio porque llega a las comunidades donde el Estado no llega. Tiene una especialización porque generalmente tiene una razón de ser asociada a convicciones, desde el trabajo de un gremio con una olla popular hasta el trabajo de una iglesia en un merendero, en un centro de rehabilitación y demás. Tiene una flexibilidad de trabajo que está asociado a que definen ellos hacia dónde quieren que su organización vaya y sobre todo construye vínculos que el Estado no logra construir. Y acá yo todo esto lo resumo en algo, y es que la sociedad civil, potencialmente entonces la iglesia y los cristianos, tenemos la posibilidad de llegar a lugares donde el Estado no llega. Y ahora vamos a hablar de algunas experiencias de eso. Nosotros tenemos la posibilidad de alargar el brazo del Estado. Tenemos la posibilidad de entrar a lugares donde el Estado no llega. Ahora les voy a hablar un segundo de cuál es la lógica de terciarización y la lógica de gestión que tiene la política social en Uruguay y sobre todo a través del Ministerio de Desarrollo Social. Acá hay una lógica que es que el Ministerio de Desarrollo Social define, financia y controla distintos programas, contrata a organizaciones para que gestionen, y esas organizaciones definen los equipos de trabajo que van a llevar adelante los servicios y atender a la gente. O sea, verán que hay un camino y hay un espacio en el medio entre el Estado
y la persona, que es la organización. Pero ¿cuál es el gran problema? Hasta acá es todo muy lindo y desde el punto de vista teórico parece precioso que sean organizaciones las que trabajan con el Estado y que sea esto, y acá abro comillas y digo sociedad civil. Yo una de las cosas que vi y sobre las que tristemente viví y traté de combatir mucho es que hay un montón de organizaciones que son reconocidas como sociedad civil y que trabajan hace muchísimo tiempo con el Estado, que lo que son es cascarones vacíos. Son organizaciones que tienen la estructura formal de ser una OSC, OSC es Organización de la Sociedad Civil, tienen la estructura, tienen la personería jurídica, pero en realidad son un terciarizador. Es una suerte de empresa social que lo que termina haciendo es ejecutar las definiciones del Estado, pero le falta la pata y el componente de lo que es rico de la sociedad civil, que es su razón de ser. En este caso, y hablando de nosotros y de la fe que tenemos, eh, estamos alejados, terminan siendo organizaciones que lo que son básicamente es eso, una personería jurídica y no hay una motivación real más allá de ejecutar, de ser ejecutantes de políticas públicas y de gestionar proyectos millonarios que define el Estado. Eh, por supuesto que esto pasa por algo. Pasa porque el Estado, cuando evalúa y cuando valora, lo que evalúa son cosas distintas a lo que hace, por ejemplo, lo que hace cualquier organización cristiana, por así decirlo. El Estado tiene que seleccionar equipos de trabajo técnicos profesionales que tengan experiencia comprobable y formal. Muchas veces una de las cosas que nos ha pasado y que pasa con las organizaciones que están asociadas a nosotros, a los cristianos, es que formalmente no existen. O sea, muchas veces ni siquiera personería jurídica. Y si tienen la personería jurídica, la abrieron hace 15 años y no hacen un acta, no hay en ningún caso y en ningún momento un proceso de continuidad formal de la actividad que vienen haciendo, simplemente se preocupan en predicar el Evangelio, en conseguir recursos para salir a hacer cosas que puedan ayudar a la comunidad, pero no trabajan en lo formal. Y bueno, eso va asociado a que después del día de mañana no pueden demostrar que tienen la capacidad de gestionar financieramente un proyecto que mueva 20 millones de pesos, que no tienen soporte técnico como para hacer rendiciones que sean transparentes y que no tienen la posibilidad nunca trabajaron en generar resultados que sean evaluables. Bueno, todo eso yo me lo encontré previo o durante el empezar a gestionar, porque hasta acá de lo que hablé fue de conceptualizaciones de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer y desde el punto de vista analítico el cómo funcionan las relaciones entre el Estado y aquellos que terciarizan proyectos, pero ahora les hablo de lo que efectivamente yo tenía que hacer a la hora de ser director, que era tratar de mejorar la realidad de las personas que estaban en situación de calle y de la comunidad. Y ahí cuando nosotros asumimos este compromiso y esta tarea de trabajar con personas en situación de calle, eh, nosotros nos basábamos en los resultados de un censo del año 2019 que hablaba de que había cerca de 1.000 personas que dormían en intemperie y unas 1.000 y pico más que personas solas que dormían en refugios nocturnos y casi 1.000 mujeres con niños, niñas y adolescentes, así se llamaba el programa, por lo que teníamos una población objetivo a la que atender de 3.000 personas. 2.152 estaban en centros y el resto estaban en intemperie. La verdad, ustedes imagínense que esto pasa, asumo la responsabilidad el 2 de marzo, a los 10 días ya teníamos una pandemia, que recordarán que fue una de las grandes preocupaciones, era la cantidad de personas que estaban en situación de calle y que no tenían ni siquiera dónde ir cuando sufrían, terminaban contagiados por COVID, por ejemplo. Nosotros ahí tuvimos que empezar a hacer una
un proceso de atención de emergencia, que ahora después vamos a hablar acerca de lo importante de trabajar en la emergencia y en la emergencia, que es lo que tenemos que resolver rápido, pero también en las soluciones más de fondo, que es lo que hace que las personas tengan la potencialidad después de salir del sistema. Pero bueno, nosotros cuando asumimos esta responsabilidad tuvimos que ver y estudiar un poco las características de la población que estaba en situación de calle. Era una población hipermasculinizada, de cada 10 personas, 9 eran hombres. Teníamos una prevalencia enorme de egresos del sistema carcelario. Más del casi el 60% de las personas que estaban en situación de calle declaraban que habían salido del sistema carcelario hace poco tiempo. Una prevalencia muy grande también del consumo, casi el 90% declaraban consumo y más del 60% consumo problemático. Empezamos a encontrar algo que para mí era bastante importante y es hablar de las particularidades de las personas. Empezamos a encontrar que la población de calle no era una masa homogénea, sino que había como muchas subpoblaciones. Vos en situación de calle encontrabas a la persona que por la pandemia era vendedora ambulante, vendía en el ómnibus y cuando entró la pandemia dejó de vender, no pudo pagar la pensión, y a los 15 días estaba afuera, en la calle. Encontrabas al veterano que toda la vida había trabajado en negro y no tenía forma de sostenerse si no era trabajando y ya desde el punto de vista laboral era improductivo. Encontrabas al chiquilín recién desinstitucionalizado de INAO, de INISA, encontrabas al que salía del egreso, al que estaba con el egreso carcelario y encontrabas a las personas con problemas de consumo. Eran como muchas subpoblaciones. Y ahí fue que nosotros dijimos, bueno, el elefante se come a poco, hay que empezar a diversificar, pero establecimos dos líneas de trabajo fuertes. La primera fue la atención de la urgencia. La primera preocupación que tuvimos nosotros fue que necesitábamos ampliar la cobertura tanto como fuese necesario. Y ahí yo asumí con 2.152 plazas y me fui con más de 5.500 plazas de atención. Nosotros también, cuando en aquel momento había algo que se llamaba, cuando el Estado no podía dar respuesta, se iniciaba algo que se llamaban las restricciones, que era que aquellas personas que tenían que, para poder entrar a un refugio, tenían que comprobar que estaban en situación de calle por más de una semana, o sea, a veces la persona no sabía, pero tenía que ir más de 7 días en los últimos 10 a pedir cupo para que se les empezara a dar cupo por primera vez. Nosotros en el 2021 instauramos una lógica que a partir de ese momento en el plan de invierno, que fuimos los primeros en generar un plan nacional de invierno, toda aquella persona que pedía refugio tenía que ingresar, tenía que tener a disposición uno. El Estado no podía, porque hoy está sobre la mesa y sobre el tapete la discusión de, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no quieren ir? Y la verdad que y esto lo pueden repetir en donde quieran, cuando escuchan a alguien diciendo, no, el problema de la gente en situación de calle es que no quiere ir, esa persona miente. ¿Por qué? El Estado, hoy en día el problema está 2 pasos atrás, porque ni siquiera le pueden dar respuesta a los que le golpean la puerta todas las noches. Hay noches de invierno, en este mismo invierno, donde casi 200 personas golpearon la puerta de refugios y no pudieron ser derivados por falta de cupos. Bueno, nosotros en aquel momento tuvimos una lógica y lo alcanzamos y lo sostuvimos hasta el invierno del 2025, que fue el último invierno donde hicimos el plan nacional. Todo aquel que golpeaba la puerta de un refugio tenía que poder ingresar. Y también nosotros generamos más de 760 cupos específicos para salud mental y adicciones. Que bueno, eso va de la mano. Esto era la atención de la urgencia, garantizar respuesta a todo el que lo pidiera. Pero eso no es lo más importante, porque hay una máxima y es que con techo y comida vos no sacás a nadie de estar en la calle. No hay ninguna persona que pueda salir de estar en una situación de extrema vulnerabilidad si vos lo único que le das es lo básico. Vos necesitas trabajar mucho sobre un concepto que nosotros trabajamos muchísimo con nuestros equipos, que es el potencial de autonomía. Darle a la persona la capacidad y la posibilidad de, valga la redundancia, potenciar su autonomía para que tenga del Estado lo que necesite. Y esto que hablábamos hace un ratito, los subgrupos de personas que están en ese nivel de necesidad extremo,
tienen que tener una atención específica. Bueno, cuando asumimos, el 90% de las respuestas que había para personas solas eran refugio nocturno. Entraban a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana se tenían que ir. Eso no saca a nadie de la calle. Nosotros, a lo largo de los años, logramos invertir esa relación y logramos que más del 80% de los centros que teníamos fuesen 24 horas y con respuestas específicas para las particularidades de la gente, para que no fuese solamente de asistencia de emergencia, sino que pudiese trabajar en las distintas dimensiones de la realidad de cada persona. Y ahí les voy a dar algunos ejemplos porque tampoco los quiero aburrir con esto, pero pasamos de tener un sistema que básicamente estaba centrado en refugios nocturnos a tener un sistema que tenía una lógica de trabajo con un programa nuevo que creamos en el 2022 que se llamó Viviendas con Apoyo, donde generamos proyectos como de Housing First y Housing Led, que básicamente es brindarles una vivienda a aquellas personas que tienen capacidad de sostenerla y darles apoyo y seguimiento técnico para que esa persona logre sostener, valga la redundancia, esa vivienda. Generamos un proyecto que se llamaba Les de Inclusión Sociohabitacional, que básicamente era para aquellas situaciones que eran coyunturalmente económicas. Lo que hablábamos hace un ratito, el joven que vendía en el semáforo o en el ómnibus, se enfermó, estuvo 15 días enfermo, no pudo pagar la pensión y fue a la calle. Bueno, detectábamos en nuestro sistema de atención que esa persona lo que era un problema coyuntural económico y le pagábamos una pensión por 3 meses. Generamos proyectos específicos para salud mental y adicciones. Y acá hay que detenerse porque en este es uno de los casos donde la iglesia tiene muchísimo por aportar. Yo creo que en todos tienen muchísimo por aportar, pero puntualmente en este. Cuando a nosotros nos tocó asumir, el Estado tenía 135 camas totales para atención de personas con problemas de adicciones. Solamente en la dirección en la que me tocó estar, junto con Protección Social, terminamos generando más de 760 plazas. Y ahí el proyecto de hogares asistidos es un proyecto que habla mucho de lo que del potencial que tiene la sociedad civil barra la iglesia y los cristianos que trabajan de manera organizada. Hogares asistidos es las que seguramente muchísimos de nosotros conocemos, las chacras, las comunidades terapéuticas, que muchas veces están asociadas a alguna iglesia o alguna colectividad. Nosotros yo me acuerdo, yo llevé la propuesta en diciembre del 2021 a la RENADRO. A mí me tocó participar por el Ministerio de Desarrollo Social en la Red Nacional de Drogas, que es como una comisión de trabajo donde se conectan todas las instituciones públicas que trabajan asociados a la temática de drogas. Estaba desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio del Interior, la Junta Nacional de Drogas y algún otro que me estoy olvidando ahora. Y en aquel momento yo llevé el planteo de retomar un decreto del año 2013 del gobierno del expresidente Mujica, en el cual categorizaba todas las instituciones que trabajaban con adicciones. Era un decreto que nunca se había reglamentado y por ende nunca se había aplicado. Y una de las modalidades que definía era la de hogares asistidos, que yo sabía de su existencia, obviamente por mi pasaje por la iglesia y el trabajo tan fuerte que hacen muchas comunidades cristianas en esta modalidad de atención. Y propuse en ese empezar a trabajar con otras instituciones del Estado para poder implementar mecanismos de fiscalización que no fuese fiscalización negativa, sino que fuese fiscalización positiva, fuesen fiscalizados por el MSP, por el Ministerio de Salud Pública, y por ende aprobados, y en la medida que fuesen aprobados, el Ministerio de Desarrollo Social contratara plazas ahí. Vamos a hacer la historia corta. Eso llevó más de 1 año y pico de trabajo, y ahí voy a asociarlo con algo que dije más temprano. Cuando hay personas que son cristianas que estamos en distintos espacios políticos. Ahí con Lorena Quintana, una hermana, que muchísimos de ustedes seguro conocen, que ella estaba de directora de fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Somos de colectividades políticas distintas, ella era de Cabildo Abierto, yo soy del Partido Nacional. Hablamos de esto varias veces y dijimos, bueno, Lore, vos en el Ministerio de Salud Pública, potenciá que se pueda hacer todo esto, la fiscalización positiva para la aprobación. Y yo en el Ministerio de Desarrollo Social me voy a preocupar de que esto logre
ser una línea de trabajo que permita contratar cupos en todos esos lugares. La historia corta, esto lo arrancamos a trabajar en diciembre del 2021, para cuando nos fuimos en el 2025, más de unas 500 plazas estaban siendo contratadas por el Ministerio de Desarrollo Social en esta lógica de atención. Que nadie nos quería dar, nos quería prestar atención de que esto podía ser una línea de trabajo que ayudara a mucha gente y permitiera que muchas personas tuvieran la capacidad de tener un tratamiento de rehabilitación financiado por el Estado. Bueno, se logró, nos trataron de locos, arrancamos con 50 camas y terminamos en 500. Y yo creo que es una de las líneas de acción que debería multiplicarse por bastante para generar un impacto fuerte en lo que es las personas con problemas de adicciones y su impacto en el fenómeno del sinhogarismo. De ese mismo modo, otros proyectos, casas de medio camino, para posterior a que hagan una rehabilitación, tengan un espacio en el cual puedan construir su reinserción integral en la sociedad. Casas comunitarias, esta es una casa comunitaria que hicimos con el colectivo Ni Todo Está Perdido, que es un colectivo para personas en situación de calle, que son ellos mismos que autogestionan su casa con acompañamiento técnico y de esa manera tienen un lugar donde estar y, y desde donde potenciar su vida y en sentido de comunidad, porque son colectivos de las propias personas en situación de calle. Del mismo modo, y con la misma lógica de haberse asistido, creamos centros de larga estadía, en esta lógica que hablábamos de generar respuestas específicas para la población específica. Cuando veíamos, y esto de atender las subpoblaciones que componen el fenómeno de situación de calle. Cuando veíamos una de las poblaciones que yo les mencionaba hace un ratito, es aquellas personas que están en situación de calle porque toda la vida trabajaron en negro, hoy son, desde el punto de vista productivo, o desde el punto de vista laboral o financiero, son improductivas, entonces no tienen dónde estar. Bueno, esa persona no puede ser la mejor respuesta que le dé el Estado, no puede ser un centro nocturno. No puede ser la mejor respuesta que le dé a un veterano de 70 años, que ya sabemos que durante toda la vida va a estar en calle, que la mejor respuesta posible sea un nocturno. Y ahí fue que generamos este proyecto del EPEM, Centros de Larga Estadía, que es básicamente, con esta misma lógica de hogares asistidos, el MIDES contrata cupos en residenciales. En residenciales que están en el mercado. Capaz que en el mismo residencial que está el tío, el primo o el abuelo de cualquiera de nosotros. Bueno, ese fue es un proyecto súper exitoso que tiene más de 200 plazas al día de hoy. Y de esa misma lógica, con esa misma lógica creamos el primer Plan Nacional de Invierno, que fue en el año 2021. Por primera vez en la historia de Uruguay, tuvimos atención durante el periodo de invierno en los 19 departamentos. Y en los 19 departamentos cumplíamos la máxima que toda persona que golpeaba la puerta y solicitaba un cupo tenía un cupo a disposición. Esta es una dinámica que se ha sostenido y que al día de hoy la siguen aplicando todos los inviernos. Disculpen. Bueno, y estos últimos dos puntos que quedan tienen mucho que ver con la sociedad civil y lo que se puede y el potencial que tiene el trabajo del Estado con la sociedad civil de verdad. Nosotros en el 2021, en el 2021, atravesando una pandemia muy dura, o sea, ya sobre el final de la pandemia, se recordarán, en el invierno de ese año, teníamos algunos picos, pero ya estábamos saliendo, tenía un impacto muy fuerte. Las personas, sí, en ese caso, que no querían ir a los refugios. Y nosotros visualizamos algo, hicimos una primera experiencia que se llamó Paradores Nocturnos. ¿Y qué hacíamos? Fuimos a buscar organizaciones de la sociedad civil que ya cumplían una tarea en su comunidad, dando atención a personas, entiéndase, una iglesia que sale y le da de comer a las personas que están en situación de calle en su alrededor. Todos los inviernos iban y abrían una olla y le daban. Bueno, de esos casos hay 20 seguramente en Montevideo sobre todo.
Bueno, dijimos, bueno, vamos a ir a buscar esas organizaciones, vamos a decirles que los apoyamos, vamos a brindarle algún equipo técnico y algunos recursos financieros y pedirles que hagan una milla extra y no solamente que den comida, sino que un par de días a la semana destinen un lugar para que la gente ingrese y se quede a dormir. La historia corta, fue tan exitoso este proyecto, fueron más de 200 personas fueron atendidas en el invierno en este proyecto, de las cuales cerca del 70% eran personas que nunca habían accedido a dispositivos del Estado. Y acá es donde sacamos una de estas conclusiones que yo hablaba al principio. La sociedad civil, bien entendida, no es ejecutora de políticas del Estado, sino que tiene que alargar el brazo del Estado. Nosotros, el Estado no tenía capacidad de llegar a esa gente y había puesto recursos económicos, había puesto camionetas, había puesto técnicos y muchos, etcétera, y no alcanzaba a muchas de estas personas. Sin embargo, cuando involucramos a la sociedad civil verdadera y bien entendida, logramos alcanzar un montón de personas que de otra manera no lo podíamos hacer. Y ese fue el germinador de los llamados de innovación social. ¿Qué fueron los llamados de innovación social? Al año siguiente, teniendo esta buena experiencia, abrimos un llamado en el cual le planteábamos estos problemas, sobre todo la atención a población específica, y habilitábamos a que la sociedad civil nos presentara propuestas y el Estado y nosotros las financiábamos. Terminamos financiando, no me acuerdo si fueron 13, 14 propuestas presentadas por la sociedad civil. Algunas de ellas, por ejemplo, están en esta lista. Housing First fue esa, que fueron personas sacadas de intemperie y puestas en, en alojamientos específicos y personas que tenían una trayectoria de vida marcada por una persona que me acuerdo, hacía más de 20 años que dormía en la calle y terminó estando en este proyecto de housing, que es una de las modalidades de atención para personas sin hogar que se usa en los países del primer mundo. Así que bueno, yo entiendo que hay una potencialidad enorme que nosotros tenemos que romper los esquemas de cómo hemos trabajado durante muchísimos años como iglesia, porque en nuestro país, y esto por fuera de cualquier connotación política específica, existe una postura de que el Estado tiene que estar separado de la iglesia, hay como esa herencia ballista que confunde la laicidad con el anticlericalismo y el anti-iglesia. Y no es solo un problema de aquellos que están del lado de la política, por así decirlo, sino que también las iglesias nos hemos alineado a esa lógica y nos hemos encerrado muchísimo y hemos salido o hemos amputado la posibilidad de generar un puente para trabajar junto con el Estado. Y eso lo que ha habilitado es que hayan cascarones vacíos que lo que estén haciendo es utilizar los recursos del Estado para ser ejecutores y que nosotros no estemos aprovechando la posibilidad de que si juntamos la convicción y el trabajo con el cual, comprometido con el que sentimos que tenemos que afrontar las cosas, a los recursos que el Estado puede llegar a destinar a esto, hemos desperdiciado la posibilidad de juntarlos y generar una sinergia que realmente cambie la vida de mucha gente. Así que me parece que este tiempo que tenemos tanto en la instancia de hoy como en las distintas instancias de capacitación que están previstas para las próximas semanas, tiene que ser un tiempo de reflexión en el que nosotros digamos, ¿estamos dispuestos a prepararnos o no para hacer la diferencia? O si realmente queremos hacer la diferencia, si estamos dispuestos a pagar el precio que necesita eso de horas de estudio, horas de conocimiento, horas de compromiso con el accionar político para el día de mañana poder estar en lugares donde realmente le podamos cambiar la vida a la gente. Y ahí hay una frase que también me parece que define bastante todo esto. Y también se la escuché, la dijeron en esta entrevista que hacía Marcos Bruneta a su hermano. La fe está en tu corazón, pero la obra está en tus manos y depende de que cada uno de nosotros estemos dispuestos a poner las manos en el arado
y no solamente pensando que porque somos cristianos somos más buenos y somos más lindos, sino realmente que tenemos que prepararnos y estar dispuestos a entender cómo funciona todo este mundo para poder hacer la diferencia. Acá yo dejo mis datos de contacto por si alguien del partido que sea, de la colectividad política que sea, algún cristiano quiere o necesita una mano para poder trabajar en esta línea, siempre a las órdenes. Bueno, espero que sigan ahí, que no se haya cortado a mitad y yo haya seguido hablando. Sí. Este, Muy bien, Gabriel. Aplausos para ti. Estamos todos acá conectados. Alguna persona que tuvo que salir por un tema laboral, pero avisó y te felicitó por la exposición. No sé si les parece, estamos medio justinos de tiempo porque empezamos un poquito más tarde, pero tenemos unos 10 15 minutos para preguntas o consultas. Capaz que si quieren, las pueden ir avanzando en el chat para hacer más rápido las preguntas y le pedimos a Wolfgang que pueda en todo caso leerlas y estar atento para transmitírselas a Gabriel. Los que tengan alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, algo para agregar también. La idea no es que sea solamente un monólogo, sino que también podamos interactuar y opinar. Este, Así que bueno, gracias Gabriel. La verdad que toda sigue siendo un problema grande el tema de la población en situación de calle. Creo que hemos visto cómo ha crecido en este momento en todos lados y realmente la pregunta es como cristianos, ¿qué política podemos desarrollar para el periodo que viene para tratar de no ya reducirlo, sino tal vez buscar que nadie más pueda estar en la calle, ¿no? O vivir en la calle. Me parece que es un gran desafío, ¿no? Sé que es una realidad mundial, sé que es uno lo ve no solamente en los países de la región, como Argentina, Brasil. eh, yo lo vi hace poco en el interior de Argentina, este, en la ciudad de Mendoza, horrible, como hay muchísima gente viviendo en la calle. También en Europa o en Estados Unidos también está esta realidad. Hay gente que incluso se va a acampar a los parques públicos, ¿no? Bueno, ojalá Mira, que... Gerardo, Barton nos mandaba la foto la otra vuelta desde Washington a 2 cuadras de la Casa Blanca, carpas. Es Sí, una realidad que... es una realidad. Ahora, nosotros podemos dejar la gente viviendo ahí, generando conflicto incluso con la gente que vive en los diferentes barrios. Tenemos que buscar una solución, digamos, más de fondo. Es un desafío, Mm, pensando incluso en el 2 de marzo del 2030, después de que por termine la supuesto. ceremonia de Asunción. Esperemos que algún conocido nuestro y que estimamos mucho pueda estar de vuelta en ese lugar. eh, que el 2 de marzo, bueno, que vamos a implementar al otro día, para no perder tiempo y tratar de resolver que para ellos tampoco es vida la situación en la que están esas personas, ¿no? Bueno, Hay dos ahí, preguntas ahí, Jorge Cabral y Mariela Arriba. bien, vamos, Wolfgang, toma la posta ahí.